homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Muchas gracias por su fidelidad. Gracias por dejar entrar en sus corazones estos pensamientos, estas palabras que tienen la intención de hacer más entendible la lectura del Evangelio que ustedes van a estar escuchando el domingo 6 de agosto del 2023. Ya estamos en agosto. Hemos concluido julio, como que el tiempo pasa deprisa y esperamos que también este tiempo nos vaya ayudando a madurar, a crecer, a poner esta palabra en práctica. Tuvimos varios domingos escuchando a Jesús que habla en parábolas. Nos sorprendimos con la parábola de la semilla, del sembrador, del granito de mostaza, de la perla. Ahora la liturgia nos presenta ver otra parte de Cristo Jesús, en esta ocasión de un Cristo glorioso, de un Cristo glorificado. Pero claro, es que para que Cristo sea glorificado tiene que pasar por el proceso de la cruz, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la transfiguración del Señor. Así que la lectura está tomada de Mateo. Seguimos con el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenle. Al oír los discípulos cayeron de bruces llenos de terror. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra de Dios. Esta historia de la transfiguración de Jesús, pues, nos habla de una experiencia profunda. Son historias pospascuales. ¿Qué quiero decir con historias pospascuales? Historias que están relacionadas a la resurrección de Jesús. Este es como un adelanto de la resurrección de Jesús. Tiene todos estos elementos, la idea de la transfiguración, la idea de su rostro resplandeciente como el sol, las vestiduras que se vuelven blancas como la luz. Todas estas son imágenes que van a recordar a un Jesús glorificado, a un Jesús resucitado. Pero para que Jesús experimente resurrección, tiene que ir muy unido con la idea de la cruz, ¿verdad? La montaña, fíjense cómo esta montaña no tiene nombre. Nosotros por tradición creemos que es el Monte Tabor, pero realmente
la idea de la montaña más bien tiene un sentido teológico, es decir, para Mateo, todos los eventos importantes de la vida de Jesús casi suceden en una montaña. Fue en una montaña en el capítulo 5 donde Jesús comenzó a ver la gente, a la multitud, sintió compasión de esa multitud porque andaban como gente sin pastor, como ovejas sin pastor, y nos regaló el sermón de la montaña, un sermón bello de verdad, una propuesta diferente de ver la vida, de relacionarnos, de hacerles justicia a todos los que lloran, a todos los que sufren, a los que no tienen tierra, a los empobrecidos. Y todo sucedió en una montaña. Para Lucas, el sermón del monte, bueno, no es tan del monte porque lo pone en el llano, ¿verdad? Entonces, Mateo le va a dar gran énfasis en la montaña, porque la montaña representa la parte de la divinidad. Casi que todas las culturas, todas las religiones antiguas creían que la divinidad vivía en la montaña, ¿verdad? En lo más alto, en los árboles, en la montaña. Y parece que esta idea también quedó reflejada en el pueblo de Israel, pero aquí Mateo va a estar más preocupado por conectar esta historia de la montaña con la experiencia que tuvo el pueblo de Israel con el monte Sinaí. Hermano, hermana, que tú me estás escuchando, que fielmente estás aquí domingo tras domingo, ¿en dónde puedes tú encontrar este sitio privilegiado donde te encuentres con tu Señor, con tu Salvador, con Cristo Jesús o con tu Dios? ¿Qué lugar de tu casa, de tu espacio puede ser sagrado? Yo creo que tenemos que abrir nuestro horizonte, nuestros sentidos para descubrir en el día a día la presencia de Dios que viene otra vez a transfigurarse y a transfigurarnos, porque esto va a ser como la finalidad de este evangelio. A lo mejor no vas a tener todos los elementos que tuvo esta comunidad de Mateo, representada en la figura de Pedro, Santiago y Juan, que son los superamigos de Jesús, amigos íntimos, y estos van a ser como los beneficiarios o privilegiados de un nuevo conocimiento, de una nueva enseñanza, ¿verdad? Pero también serán ellos los que en otra montaña abandonen al Maestro, en la montaña del Monte Calvario, ¿verdad? Cuando Jesús les dice, voy a hacer el tour por el Monte Calvario, vengan conmigo, oren conmigo, estén despiertos. Y Jesús les dice, les abre su corazón, tengo una angustia, tengo un gran dolor en mi alma, acompáñenme, no me dejen solo. Y se quedaron dormidos. Aquí también se quedan dormidos y bueno, esta idea del monte Tabor, de la transfiguración con el monte Calvario y el arresto y la noche de agonía de Jesús, tienen o deben de estar unidos, van entrelazados. No puede haber la experiencia de Dios sin sufrimiento. Eso sería una manera muy fácil de decir, yo solamente quiero la gloria, como parece que Pedro eso es lo que quiere. ¿Qué bien se está aquí? Ay, pues claro, pues imagínense, está viendo la presencia de Dios, está dentro de dentro de la divinidad, está contemplando el adelanto de la gloria. Creo que este dicho es de los colombianos, o por lo menos yo se lo escuché a un hermano colombiano que dice, van camino al cielo y se van quejando. Bueno, aquí que Pedro está en el cielo, no va en camino al cielo, está en la presencia de lo divino y por eso quiere prolongar su estadía. Bueno, desde el punto de vista de los evangelios, no existe o no puede tener la gente una experiencia de la divinidad en su gloria, en su transfiguración, si no está unida a la experiencia del Monte Carmelo.
del Monte Calvario. Y desde allí la gente va a tener que comenzar a ver estas dos realidades, cruz y transfiguración. No podemos enfatizar solamente la cruz sin resurrección, ni la resurrección sin el sacrificio de la cruz. Como que estas realidades van ahí, forman parte de lo que somos, ¿no? Entonces, aunque en la lectura probablemente por cuestiones a lo mejor para que se oiga mejor, en la liturgia no van a decir, y después de 6 días, regularmente las lecturas o el evangelio se introduce como en aquel tiempo. El capítulo 17, versículo 1 dice, después de 6 días. ¿Después de 6 días de qué? Bueno, la gente lo quiere conectar con la idea de el trabajo previo que está haciendo Jesús. Pero yo creo más bien que Mateo tiene aquí un fin teológico, donde va a recordar la presencia de Moisés y la presencia que tiene con Dios en el monte Sinaí. Esto se narra en el capítulo 24, versículo 16 del Éxodo, donde se dice, fíjense, la gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. Así que estos 6 días después, muy probablemente esté Mateo vinculando o relacionando la experiencia que Jesús va a tener en el monte, que no sabemos cuál, con la experiencia que tuvo Moisés de entrar en la gloria de Yahvé que descansa sobre el monte Sinaí y que se permanece por 6 días, ¿verdad? Fíjense la gloria de Dios, la gloria o la doxa que dicen en el griego, ¿verdad? La gloria que es la presencia misma de Yahvé, y esa presencia misma de Yahvé, pues toma la forma de nube. Acá también va a aparecer el simbolismo de la nube, del sol, de la luz, y cubrió por 6 días todo el monte Sinaí. Y al 7º día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. Aquí no se dice cuánto tiempo pasó Jesús. Parece que entra en esta presencia del Kairos, en esta presencia donde Dios y Jesús, como que el tiempo ya no existe. Y yo creo que este es el Kairos, de decir, está en el tiempo propicio, donde el tiempo cronos, el tiempo cronológico, se suspende. Y Pedro, Santiago y Juan quieren extender esta presencia del tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, estos 6 días después, sea la experiencia que Moisés tuvo con la gloria de Dios que descansó 6 días sobre el monte Sinaí. Y luego dice que tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y les hizo subir en privado a un monte alto. Como les dije, estos 3, Pedro, Santiago y Juan, forman un círculo privado de Jesús. Forman este círculo muy íntimo, muy personal, y yo creo que esto es bueno, ¿verdad? Dentro de todo el grupo que Jesús tiene de hombres y de mujeres, tiene sus personas íntimas. Bueno, así como tiene a Pedro, a Santiago y a Juan, también tiene a María Magdalena, a María, Marta de Betania. Toda esta tradición también nos habla de un Jesús que tiene este poder de tener amistades particulares.
Yo recuerdo que cuando nos formaban en el seminario siempre nos predicaban de tener amistades particulares. Nunca uno podía tener una relación de amistad con una persona porque se miraba con sospecha, ¿verdad? Siempre con la puerta abierta, siempre tratando de entrar de verdad, de querer a alguien de una manera especial. Y Jesús, yo creo que no le preocupa que la gente tenga estas relaciones más íntimas con alguien, ¿verdad? Yo creo que esto es muy normal, muy natural. Y la comunidad no debe de sentir celo, al contrario, es decir, qué bueno que Jesús no está solo. Y por eso es que Jesús también a Pedro, a Santiago y a Juan les va a decir, no me dejen morir solo. Sin embargo, ustedes ya saben, porque han leído esas historias, que se duermen y dejan al maestro solo. Solamente otro grupo de mujeres que lo siguieron desde Galilea hasta Jerusalén lo acompañaron hasta la cruz. Supieron cómo murió Jesús, lo vieron morir, lo vieron dónde pusieron el cuerpo de Jesús y Jesús, oh Dios, las bendijo con ser las primeras mujeres que entraron en esta gloria de la resurrección de Jesús. Bueno, también cabe mencionar que Pedro, Santiago y Juan son los primeros que Jesús llama para ser comunidad. A lo mejor de allí le entraría a Jesús este primer amor por estas personas, ¿verdad? Porque fueron a los primeros que llamó. Y siempre los amores primeros pues tienen esta gracia, ¿verdad? De recibir atención sobre atenciones, cuidados. Pero después Jesús va a ir abriendo su círculo de amigos. No dice cuál sea el simbolismo del monte. Les decía que estos 6 días después también tienen que vincularlo con Mateo 16, 21, 28, donde Jesús anunció la pasión, su pasión que va a recibir. Lleva a sus discípulos preferidos a una montaña. Parece que tiene un sentido pascual, como les decía, como en el sentido del Evangelio, ¿verdad? En el capítulo 28, 16, Jesús sube también a otra montaña, revestido de gran poder, y él mismo va a decir, todo el poder se me ha dado. Entonces, como que las montañas están asociadas con la divinidad, aunque no se dice que la montaña sea la de Galilea, sino una montaña en general. Tampoco tiene artículo, cuando en el griego algún sustantivo tiene artículo, es para simbolizar o para significar la importancia de este lugar en el caso de la montaña, pero aquí no tiene artículo. Parece ser que la montaña más bien es algo universal, algo simbólico de todas las religiones que quieren encontrarse con esta experiencia de la divinidad. Por eso yo les preguntaba, y espero que me escriban, ¿verdad?, que comenten, ¿en dónde se encuentran ustedes a Dios? ¿Dónde Dios les sorprende? ¿Dónde Dios se les hace presente? ¿Dónde se les transfigura? A lo mejor en estas transfiguraciones no hay signos extraordinarios. A lo mejor es una transfiguración de hambre, de necesidad, de migrantes, de forasteros, de enfermos. ¿Se acuerdan capítulo 25 de Mateo? Tuve hambre, tuve sed, era migrante, estaba enfermo, encarcelado, desnudo. Con lo que le hagamos a estas personas que se nos transfiguran día a día. No estén esperando ustedes entrar a un monte, subir a la montaña y esperar y sentir que Dios se les va a transfigurar, porque a lo mejor Dios se les va a transfigurar en la calle, en la esquina,
en el lugar que menos lo esperen. Alguien puede tener hambre, puede tener sed, puede necesitar de una palabrita de aliento, de un brazo que le diga ánimo, te doy un abrazo, es lo único que tengo, de un corazón abierto, de una palabra que le haga sentir mejor a la persona, ¿verdad? Entonces aparecen junto, o sea, con la montaña, aparecen dos grandes personajes por allí, ¿verdad? Dice que se transfiguró. Se transfiguró, vamos a ver primero qué es lo que dice. Dice, subió 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago, a Juan, a su hermano, les hizo subir privado a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Fue transfigurado, eso es lo primero que aparece. ¿Cómo fue transfigurado? Fue cambiado. Esta transfiguración de metamorfosis, casi de cambio, está en forma pasiva. Fue transfigurado. En el sentido de si la oración está en pasiva, yo les he comentado que en el griego, cuando las oraciones están en pasivo, el sujeto es Dios. ¿Quién transfiguró a Jesús? Dios. Y si estamos hablando que la transfiguración es una historia pospascual, ¿quién resucitó a Jesús? Dios resucitó a Jesús. ¿Se acuerdan también toda la historia de las mujeres que van y se van preocupando porque la piedra, ¿quién nos moverá la piedra? Y de pronto dice que la piedra había sido movida. También la oración está en pasivo. ¿Quién movió la piedra? Dios movió la piedra. ¿Quién resucitó a Jesús? Dios resucitó a Jesús. ¿Quién transfiguró a Jesús? Dios transfiguró a Jesús. Todas estas oraciones que no tienen sujeto porque está en pasiva la oración, es Dios quien realiza el milagro, la obra de darle vida a su Mesías, ¿verdad? Entonces Jesús toma una apariencia distinta y muestra una realidad muy profunda. Esa forma luminosa o esa transformación o esa metamorfosis que experimenta Dios, que experimenta Cristo por el poder de Dios, muy probablemente también tenga la mente aquella idea de la teología paulina. Ustedes se acuerdan en San Pablo, en la carta a los Filipenses, allá por el capítulo 2, versículo 6-11, donde dice que Cristo Jesús, siendo de condición humana, tomó la forma, en la forma o en la morfe en griego, de Dios. Dios que toma la forma de esclavo, haciéndose como nosotros para poder morir. Cristo Jesús, siendo de condición humana, tomó la forma, se transfigura en un esclavo, en la persona que no tiene ningún estatus económico ni social. Muy probablemente esta misma transfiguración conozca esta teología paulina. Se transforma, Dios transfigura. Vean, cuando uno siente que está solo, que ya la muerte, que ya no puede, hermano, hermana, cuando tú sientas que ya tu vida no tiene sentido, que son más los problemas de esta vida, que son más las dificultades que tú estás pasando, porque tienes las divisiones de la familia, los engaños, las traiciones, las mentiras, la injusticia externa de los sistemas políticos, la inseguridad. Cuando tantas formas de muerte parece que ya te roban tu paz, tu tranquilidad, tu calma,
Deja que Dios te transfigure. Deja que Dios vuelva a ser el sujeto de tu vida, vuelva a transformarte en algo vivo, en algo visible. Deja que Dios te vuelva de alguna manera a crear, a ser diferente. Y luego dice que se transfigura no solamente la ropa. Marcos en el capítulo 9:3 le había dado gran énfasis a la ropa de Jesús, ¿verdad? Mateo no le da mucho énfasis a la ropa. Parece que en Marcos la que se transfigura es la ropa de Jesús. Aquí no. Aquí se transfigura el rostro. Y esta imagen es preciosísima de Mateo. Transfigurar el rostro como el sol. Fíjense. Esa es una imagen muy poderosa que proviene de todas aquellas religiones que adoraban al sol, aquellas religiones solares que presentaban a Dios o a su enviado como el gran sol, el gran astro del día, especialmente las culturas babilónicas, las egipcias, las culturas de Irak, del Medio Oriente, el sol que era prácticamente adorado como Dios. Bueno, nosotros también acá en nuestros países, ¿verdad?, precolombinos se adoraba al sol. Para los aztecas se creía que vivíamos en el quinto sol. Cada sol, cada etapa había tenido un final desastroso, ¿verdad? Y con la llegada del quinto sol también se esperaba lo mismo. Y grandes acontecimientos sucedían. Y bueno, cuando llegaron los españoles, pues esta realidad teológica que tenían, y por eso como que no les extrañaba que estos acontecimientos como que eran de esperarse. Bueno, en estas religiones el sol es adorado. Jesús entonces aparece como el sol. Lucas por allí va a decir que Jesús es el sol que nace de lo alto, ¿verdad? Recuerden los romanos también que adoraban al sol. Entonces, este Cristo, simbolizado en la figura del sol, y luego el texto viene diciendo que sus vestiduras eran blancas como la luz, porque en el fondo era la luz que irradia sol Cristo, Cristo sol. Son imágenes que nos pueden ayudar a entender cómo es la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahora Cristo, después de su muerte, recuerden que les estoy diciendo que esta historia es una historia pospascual. Ya Jesús ha muerto, ya Jesús ha resucitado, y ahora después de su muerte, Cristo Jesús, el sol, la luz que vence a la oscuridad, a la larga noche de las tinieblas, transforma todo e ilumina todo. Ya se acuerdan anteriormente, Mateo había comenzado esta historia maravillosa con los sabios que venían de Oriente, porque habían visto una estrella que los guió hasta Belén. Ya no hay necesidad de estrellas en este evangelio, porque Cristo Jesús es la luz, es el sol crecido que desde la montaña alumbra todo, le da sentido a la vida de todos, se manifiesta como salvación para todos. Entonces, esta idea de este sol, de Cristo luz, de Cristo que ilumina con una función concreta y específica. Darle vida, darle esperanza a todas las personas. Por eso les decía que esta luz, este sol, solo tiene sentido cuando se ve a través de la vida, de la muerte, de la oscuridad y de la cruz, ¿verdad? Y aparecen dos figuras muy importantes para la comunidad de Mateo. Aparecen Moisés y Elías. En Marcos primero se nombra a Elías y luego se nombra a Moisés. Aquí no.
parece ser que Mateo pone a Moisés y a Elías porque son los fundamentos de la ley y de los profetas. Representan la ley y también representan a los profetas, ¿verdad? Elías, el gran defensor de Yahvé, que el que mató en otra montaña a los 400 Baales, ¿verdad? Aquellos que se dedicaban al culto de Baal, a los sacerdotes de Baal. Y Moisés, el que regala la ley al pueblo de Dios, el que instruye al pueblo por medio de la ley. Entonces tenemos la ley y los profetas. Y para la gente que quiere hacer división en qué es más importante, si la ley o el mensaje que anuncian los profetas, Mateo dice, no, tienen que aprender a convivir. La ley es buena siempre y cuando sea ley justa, de vida. Entonces aparecen esos dos pilares, pero también probablemente Mateo tenga en la mente a Moisés y a Elías porque representaban la idea, una especie de resurrección. Según la tradición, estas dos personas parece ser que no murieron, ¿verdad? Bueno, de Elías se dice que se fue en el carro de fuego y Elías va a regresar cuando se establezca el nuevo reino. Y de Moisés, pobre de Moisés, cuando viene este Moisés que ve la tierra desde el monte Nebo y comienza a ver toda la tierra prometida, inmediatamente el autor hace morir a Moisés. Y dice en el versículo 5 del libro del Deuteronomio, capítulo 34, allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Le enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Y esta frase de que nadie hasta hoy ha conocido la tumba de Moisés creó la historia, la leyenda que Moisés realmente no murió, que Moisés también se fue como Elías. Esta historia, estos personajes eran muy comunes, los héroes que no mueren, los héroes que regresan después a pelear por su reino, ¿verdad? Muy al estilo de Enoc. En el libro del Génesis también se presenta Enoc, que no muere, que se va con Dios. Entonces, muy probablemente por eso Mateo pone a Moisés y a Elías, porque representan la ley, representan a los profetas, pero también porque son los personajes que van a venir cuando comience el reino. Y si Jesús está predicando un reino, si Jesús ha dicho que el reino de Dios está ya, pues entonces hay que cumplir las profecías, ¿verdad? Hay que hacer que Moisés y Elías aparezcan junto con Jesús. Después viene la idea de el Pedro que le dice a Jesús, Kyrie, Señor. No le dice Rabí, maestro, a diferencia de Marcos 9:5. Parece que aquí Pedro, con este título que le da Jesús de Kyrie, de Señor, pues pone a Pedro en una relación muy íntima. Pedro ha sido anteriormente llamado Satán, piedra de tropiezo, pero parece que se levanta. Y yo creo que esto es la parte buena del discipulado, ¿verdad? Pues que un día responde bien y otro día no tan bien. Yo creo que así es nuestra vida. Yo personalmente no entiendo esta idea de que la gente dice, yo y Dios, yo ya estoy en los caminos de Dios y casi que ya me vacuné para no pecar, para no separarme, como que esta es una actitud muy farisea. Yo más bien entiendo nuestra relación con Dios con caídas y con levantadas. Un día le puedes contestar muy bien a Dios. Un día puedes caminar de acuerdo a los planes de Dios
de acuerdo a lo que Dios quiere, y al otro día puedes fallarle, le podemos fallar a Dios porque somos personas limitadas. ¿Usted qué cree, hermano y hermana que me escucha? ¿Usted cree que hay una relación directa donde usted ya se vacuna para no cometer ningún pecado, ningún desvío? O más bien tendríamos que reconocernos que llevamos la gracia de Dios en las vasijas de barro y que a veces caminamos entre luces y otras veces entre sombras. Bueno, Pedro le hace esta idea, que bien estamos aquí. Pedro le dice que bien estamos aquí y comienza a decir por qué estamos bien, ¿no? Señor, es bueno que nosotros estemos aquí. Claro que es bueno que nosotros estemos aquí. Qué bien se está aquí. Están vislumbrando, son parte de la gloria que están experimentando, ¿verdad? Ojalá Pedro también tenga el deseo, la osadía, el valor, la fortaleza de decir cuando estén en el Monte Calvario: Señor, qué bien se está aquí, porque allá no hay palabras, solo silencio de muerte. Jesús viene una, viene dos, viene tres veces y les dice: estén despiertos, oren conmigo. Mi alma está turbada, mi alma siente una sensación de muerte, de angustia. No me dejen. Pero allá no están las palabras de Pedro de Señor, qué bien está aquí. Bueno, ¿por qué? Porque allá están bajo el poder de las tinieblas que va a conocer, que va a comenzar la noche de pavor, ¿verdad? En cambio, acá, bueno, están en la gloria, el Cristo Sol, el Cristo Luz, el que le da sentido a toda la vida. Y luego comienza a decir: si quieres, levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esta es una mención probablemente a la fiesta de los tabernáculos que se narraba en el libro de Levíticos 23, 39, 43. Esta fiesta de alegría, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos. Entonces, en un sentido teológico, Pedro parece que quiere prolongar no solamente la experiencia de la divinidad, la experiencia de que todo tiene sentido, la experiencia donde están en contacto íntimo con el Creador, sino también que quiere prolongar la visión que tiene el mundo judío acerca del Mesías. Y en esta visión hay que escuchar a Moisés, hay que escuchar a Elías y bueno, también hay que escuchar a Jesús. Pedro parece ser que no quiere romper con la tradición judía, donde Elías, donde Moisés tienen un papel importante. Y estos simbolismos de hagamos las 3 chozas, pues pone al Señor, al sol, a la luz, compartiendo luz con Moisés y con Elías. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Hay una continuidad, cierto, hay una continuidad en el judaísmo. Es importante la ley, es importante los profetas, pero ahora la comunidad a quien tiene que escuchar es al sol. Al que tiene que escuchar es a Cristo Jesús. En términos nuestros, nosotros no tenemos que escuchar a Pedro, ni a Pablo, ni a María, por mucho amor que les tengamos. A la única persona que tenemos que escuchar y dar nuestra fidelidad y nuestra lealtad es al sol, es a Cristo Jesús. Solo Cristo salva. La iglesia nunca ha dicho que Pedro salve, que los santos salven. Estas críticas que hacen los hermanos de otras tradiciones
es una crítica, aparte de ser venenosa, es una crítica que no tiene fundamento. Nosotros nunca hemos dicho o nunca se ha proclamado que los santos salven. Entonces, la comunidad que viene del trasfondo judío tiene que aprender a escuchar, al único sol, al Hijo amado. Y mientras él aún hablaba, como que lo interrumpen y como que le dicen: Pedro, no sabes lo que estás hablando. Es cierto que hay una continuidad en el judaísmo, es cierto que esta comunidad viene del judaísmo, pero hay que estar abierta a integrar nuevas personas, a abrazar nuevas historias, a celebrar nuevas historias y a escuchar única y exclusivamente a Jesús. La iglesia, cuando escucha a otras personas y no escucha a Cristo, le ha costado muy caro pagar esos errores. A través de la historia de la iglesia, cuando se escucha a otras voces, a otros Pedros, a otros Elías, a otros Moiséses, a otros intereses, y no se escuchan la voz del Hijo amado, la voz del Cristo sufriente, la voz del pobre, la voz del marginado, la voz del que no tiene que comer, que no tiene que beber, que no tiene que vestir, que no tiene casa, que no tiene tierra. Cuando la iglesia no escucha al Hijo amado que se transfigura en los pobres, en los marginados, la iglesia ha pagado muy caro ese precio. Este es un tiempo muy privilegiado para comenzar a discernir a qué voz estoy escuchando. Estoy siguiendo a Pedro. A veces la gente dice: ay, es que acá sí yo sí siento y me voy con este padre, me voy con este obispo. Pues ciegos, guías ciegos, igual que nosotros. No tienen que escucharme a mí. Tienen que escuchar a Cristo Jesús, al Hijo amado. La nube, todo simbolismo que vuelve a traer la memoria de la nube que envolvió, que descansó sobre el monte, que brilló, que cubre todo con su sombra ya en el Sinaí. Es la misma presencia de Dios, pero ahora que toma forma en el Hijo amado. La nube de la voz que sale: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escúchenle. Ese es el mandato de Dios. Escuchen a Jesús. No escuchen a nadie más. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que ser claros en esto. No podemos estar escuchando a otros dioses, a otras voces. Pueden ser muy atractivas, pueden ser muy llamativas, pero el mensaje es claro. Solamente escucha al Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Recuerden que ya esta es una cristología muy adelantada, historias pospascuales. Dios se transfigura en Cristo, hay una clara unión. Jesús es la manifestación plena de la luz, de la voz, de la presencia de Dios. Y cuando los discípulos oyen esto, se postran rostro, esconden su rostro, porque están delante de la divinidad. Han descubierto que en Cristo Jesús está la divinidad. Acuérdense que es una historia pospascual. Ya les he repetido una, les he repetido dos, les he repetido 3 veces. Cuando la gente descubre que en el crucificado está el glorificado, que en Cristo, que en Jesús humano, en aquel hombre
que no tenía rostro, que murió como un maldito, como una persona marginada, como una persona sin honor, crucificado, violentado. Está la presencia de Dios, se identifica a Dios con su crucificado y desde la experiencia del crucificado comienza el proceso de glorificación y que en esa realidad hay que escucharle. Y cuando Pedro, Santiago y Juan descubren que en ese crucificado está Dios o es Dios, les entra el temor, les entra el miedo y se cubren rostro en tierra, como si estuvieran nuevamente ante la divinidad del Antiguo Testamento. Y Jesús les dice, no, esa idea de Dios no es buena, levántense. Se acercó, los tocó, los resucita, los tocó como para hacer una resurrección. Ellos mueren, literalmente mueren, y tienen que morir a la idea errónea que tienen del Mesías davídico, del Mesías guerrero, del Mesías que iba a darles el reino, que iba a instaurar un nuevo reino donde ellos iban a ser los primeros. Tienen que matar a ese Mesías y tienen que matar a sus deseos de poder y tienen que tener miedo, sí. ¿Por qué? Porque esos deseos no son de Dios, no son de la transfiguración de Dios. Y entonces Jesús viene, los toma de la mano y los resucita. Y los resucita para una nueva visión, para una nueva manera de entender la vida. Y cuando ellos abren los ojos, cuando ellos resucitan a esta nueva realidad, no ven sino a Jesús solo. Y es allí a Jesús solo que después va a decirles, no le cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre muera. Y es en ese Jesús solo, en ese Jesús crucificado, en ese Jesús que no tiene rostro todavía transfigurado todo el tiempo, donde la comunidad tiene que descubrir la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Espero, hago oración para que usted descubra a Dios, a Cristo Jesús, que a lo mejor se ha transfigurado en nuestros pobres, en la gente que tiene hambre, en los que no tienen nada, en los que luchan por la justicia, en los migrantes, en tanta gente que día a día Dios nos hace que nos crucemos para ver si somos capaces de verles el rostro y decir, este es el rostro de mi hermano y de mi hermana. Muchas gracias, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.